Buenos días, Dios les continúe bendiciendo a toda la amable audiencia que está ya conectándose a través de las redes de comunicación para poder escuchar la palabra de Dios, la palabra de vida, el pan de vida que es Cristo Jesús, que quiere entrar a tu corazón cada día más para que haya una transformación en tu vida, en tu casa, en tu familia. Bendecimos a los pastores, líderes, amigos, tú que estás en casa, en la oficina, quizás viajando, donde quiera que te encuentres, así sea debajo de un puente, ahí está el Señor visitando tu vida, porque grandes cosas Dios quiere con cada uno de nosotros. Bendecimos esta hermosa emisora a través de las redes sociales. Bendecimos a nuestro hermano John, su amada esposa Nora y su familia, tu familia, mi familia, en manos del Señor. Vamos a orar para poner todo en las manos del Dios Altísimo, ya que Él es el dueño de todo lo que está en esta tierra. Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Señor, delante de ti colocamos esta palabra, una palabra para muchas vidas que necesitan escuchar el consejo de parte tuya para poder caminar por caminos rectos, para no extraviarnos, Señor, porque tú nos llevas de tu mano a senda segura, caminos, Dios mío, llenos de pastos verdes, donde tú, Dios mío, nos llevas porque te plació hacerlo, Dios de la gloria. En tus manos nos abandonamos, Señor. Mientras te servimos, tú guardas en paz nuestra casa, nuestra familia, Señor. Quita todo obstáculo, todo impedimento, y que esta transmisión llegue por toda la faz de la tierra para que recibas la palabra con gozo, con alegría, y pueda Dios hacer la obra perfecta que quiere en cada uno de nosotros, dándote la gloria, dándote la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Mil y mil bendiciones. Bueno, vamos a las Sagradas Escrituras, ya que allí hay una palabra que nos puede ayudar en nuestro caminar en Dios. Y la encontramos en Mateo 10, a la altura del verso 16 hasta el 25. La palabra tiene un subtítulo que dice persecuciones venideras, pero el título que el Señor nos regala es preparado para ser enviados. Gloria al Señor. Dice esta hermosa palabra al 16, palabra de Dios. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los que de su
cuanto más a los de su casa. Gloria al Señor por esta palabra que nos tiene que poner a pensar, porque aquí vemos a Jesús que está hablando con sus discípulos, esos hombres que Él escogió para llevar las nuevas de salvación y predicar el Evangelio de Cristo, del reino de Dios. Les advierte sobre las dificultades, las persecuciones, las oposiciones que les tocaría enfrentar. Gloria al Señor, que en estos tiempos también nos está sucediendo en muchos lugares, nos puede suceder, y nosotros tenemos que saber hacer las cosas sin desmayar, sin retroceder, para avanzar en el caminar en Dios y que la palabra llegue por la faz de la tierra. Entonces Él les da promesas, les da ánimo y les enseña el carácter que tú y yo debemos tener en el Señor. Vemos en este primer versículo donde Él habla de ovejas. El Señor habla de esas ovejas que Él se tiene que reflejar en cada uno de nosotros como símbolo de algo que tiene vulnerabilidad y dependencia. Nosotros como oveja tenemos dependencia del Dios Altísimo. Necesitamos a ese buen pastor, como Dios ha puesto en esta tierra, líderes, pastores, para llevar una grey, para que no haya desorden y poder direccionar y enseñar la palabra de Dios. Aquí representa a aquellos lobos como el mundo hostil, el que se opone a la obra del Señor. Siempre habrá oposiciones y Él les está enseñando las dificultades que se podían presentar, el tiempo que ellos durarían en esta tierra, y Dios está preparando, el mismo Jesús preparando a sus discípulos para que estuviesen apercibidos. Y la palabra nos enseña como serpiente, pues prudentes como serpiente. Mira qué símbolo usa Jesús, que seamos prudentes. ¿De qué forma? En sabiduría. Vemos ese animalito que es la serpiente, que es un animal astuto, traicionero, pero en este caso Él está hablando de la sabiduría, ser prudente, actuar con mucha astucia, sin cometer faltas, sin cometer errores, porque a veces por una imprudencia podemos ocasionar nosotros en nuestras vidas problemas, y tenemos que tener la sabiduría de Dios para poder desarrollar el ministerio donde Dios nos ha llevado, donde estemos congregándonos, y hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor quiera en nuestras vidas. Habla de esas palomas, gloria al Señor. La paloma siempre la utilizan como un símbolo de paz, ya que inspira pureza, mansedumbre, que es uno de los dones del Espíritu Santo, de esos frutos del Espíritu Santo. Y nuestra vida tiene que ser una vida sincera, sin ocultar, sin tener doble ánimo, algo transparente. Y Jesús está allí con ellos, preparando a su pueblo, preparando para enviarlos, para que ellos pudieran enfrentar peligros, porque a ellos les tocó muy fuerte en ese tiempo hacer la obra del Señor. Lugares hoy en día donde hay dificultades para llevar la palabra, pero hay lugares que todavía el mal no ha llegado y se puede predicar esta palabra con mucha libertad. Así que Dios nos está instando a que nos esforcemos, que estemos preparados, porque Él enviará a mucho pueblo a llevar esa palabra, la palabra que es vida, la palabra que es esperanza, y explica
el peligro real, les aconseja actuar con inteligencia, como tú y yo debemos de hacerlo, como serpiente, dice esta palabra, ¿verdad? Pero con pureza, con mucha mansedumbre, con mucha sabiduría de lo alto, y que tengamos humildad en nuestro corazón, muy puros de corazón, como la paloma que refleja paz. El creyente debe evangelizar con mucho discernimiento y mucha humildad, porque un corazón altivo, lleno de ego, de egoísmo, en el reino de Dios no va a dar buenos frutos. Siempre va a haber la falencia, porque el hombre a veces quiere robarle la gloria al Señor, y Dios está llamando a tener ese discernimiento, que si tienes un llamado que Dios te va a asignar, tú lo tengas presente, que ya Dios te haya hablado. No es que corramos, que es que yo siento que tengo llamado de pastor, que yo siento el llamado de esto o de lo otro. No, Señor, por ahí no es la cosa, porque el que llama es el Señor, el que confirma es Él, y a veces en el camino nos equivocamos. A veces nos ponemos la camisa más apretada y nos toca quitárnoslas porque no casa con la talla. Así nos metemos nosotros a veces a hacer obras que Dios no nos ha mandado a hacer, y con el tiempo no va a dar resultado. Espera en Dios que te llame, o si ya tienes el llamado, no te quedes ahí pensando cómo lo hago, sino que avances, que te prepares todos los días, porque es necesario. No se trata de ser ingenuo, ni tampoco agresivo, sino sabio, siempre sabio en la sabiduría del Señor, porque ya Él puso en nuestros corazones la forma de hacer la obra del Señor. Qué bendición saber que tenemos un Dios que cuida de nosotros, que cuida de ti, que cuida de mí, y nos lleva por un camino seguro. Dice el verso 17, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Mira cómo Jesús nos advierte de los procesos que nos pueden suceder en el caminar en Dios. Él habla de esas persecuciones. A los mismos discípulos les pasó, ellos fueron esparcidos por la faz de la tierra. Hoy en día se está dando ya esa persecución también, porque siempre va a haber un diablo que va a querer destruir la obra del Señor, pero Jehová lo reprenda y no podrá hacerlo, porque la palabra de Dios permanece por los siglos de los siglos. Aleluya. Y la palabra se esparce cada día, llamando a las almas al arrepentimiento, a la salvación, a una vida eterna. Entonces los discípulos, muchos pasaron por momentos de cárceles, otros fueron arrestados, fueron juzgados, castigados. ¿Por qué? Por predicar a Cristo Jesús, porque no había un delito de peso que a ellos se les fuera juzgado. Simplemente el enemigo no quiere saber nada de las cosas de Dios y busca hombres y mujeres en esta tierra usándolos para causarles mal a los hijos del Señor. El camino del cristiano puede implicar oposición de estructuras religiosas y sociales también. No toda persecución es externa, bendito es el Señor. A veces viene disfrazada también del legalismo o de la religiosidad. Tantas circunstancias que se dan hoy en día, donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo discernimiento de espíritu para no equivocarnos. Porque ¿de qué sirve que una persona se levante, coja allí, monte un local, una congregación, si ni siquiera Dios le ha dicho, tú tienes llamado de pastor, yo te llamo a que lleves un rebaño? Simplemente se emocionó, alguien por allí le profetizó
equivocándose y no escuchó la voz de Dios. Y esto a la final no prospera, esto fracasa porque el llamado Dios capacita a la persona. Dios nos capacita donde quiera que Él quiera llevarnos para que hagamos la obra con excelencia. Dice el 18, aleluya. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla en nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, no es más nadie. Entonces vemos cómo todas estas cosas acontecieron. El apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que fue llevado delante de gobernante, ante Festo, el rey Agripa, el mismo César. Le tocó pasar procesos de cárceles, de maltratos, de humillaciones, sufrió escasez y vivió una vida llevando su cruz con alegría. No vemos a un Pablo quejándose, no lo vemos renegando, sino tomando el llamado que Dios les hizo y siguió adelante. Fue un hombre perseguido, como tú y yo nos puede pasar, que en cualquier lugar a alguien nos pone la mirada y nos empieza a perseguir para querer dañar nuestro testimonio o que nos saquen del lugar donde Dios nos ha llevado. Entonces aquí estamos viendo qué les pasó a muchos de ellos, a Pedro, a Juan, a Jacobo y a muchos otros hombres que hicieron las cosas correctamente delante del Dios Altísimo. Entonces vemos cómo Dios en su momento nos va a probar para abrir puertas de testimonio, de soportar, de poder convivir con el enemigo que nos obstina, con la persona que usa el enemigo. Si Dios nos lleva a un lugar, no importa el lugar, si está cómodo, si hay aire, si tiene la mejor cama. A veces nos toca en lugares muy fuertes, hermanos misioneros que se han ido para muchos lugares y donde se los cogió la noche, ahí les toca reposar su cuerpo. Nosotros no podemos exigir en estos tiempos, ya que el mundo está compulsionado y que la obra del Señor se hace en amor, porque si tú no tienes ese amor en el corazón, no sirve servirle al Señor de mala forma. ¿Por qué? Porque lo que está en ti, el rechazo, la habladuría, la quejadera, eso es lo que va a ministrar donde tú quieras que vayas. Y el pueblo donde Dios te use para llevar una palabra va a recibir de lo que tú tienes en el corazón. Por eso es necesario que cuando vayamos a ministrar una palabra estemos a paz con los hombres y ante todo en esa comunión íntima con el Señor. Y los apóstoles en obediencia les tocó hacerlo, predicaban a muchas personas de alta jerarquía, porque Dios lo hace, porque Dios usa momentos de prueba para abrir puertas de testimonio, no importa el lugar ni la audiencia. El mensaje de Cristo debe ser predicado incluso en medios de juicio o de injusticia. Un hombre que Dios usó fue Pablo, como estábamos hablando ahorita de él, porque lo llevó delante de reyes, gobernantes, personas que estaban en eminencia, y Dios lo usó, porque a Dios le plació, porque Dios puede llamar a un pescador como puede llamar a un presidente a servirle en la obra del reino de los cielos, porque Dios sabe dónde nos puede ubicar. El cuerpo de Cristo
es repartido por todos los lugares donde Dios quiere que hagamos la obra del Señor. Por eso esta palabra nos tiene que ayudar y Dios nos va preparando cada día para enviarnos, para no devolvernos. Es que ya yo no puedo y ese lugar no me gusta. No es que te guste o no te guste, es que de pronto tú te lanzaste, como se lanzó el diablo, y el ministerio jamás va a prosperar. ¿Por qué? Porque no fue el llamado de Dios, no era el lugar que Dios tenía para ti. A veces tenemos que entrar mucho en esa comunión con Dios para que Dios nos hable y nos lleve a pastos, caminos seguros y que la obra de Dios tenga éxito. Gloria al Cristo de la gloria. ¿Qué necesitamos también para esto? La ayuda del Espíritu Santo de Dios. Sin Espíritu Santo de Dios, la obra se cae, no prospera. ¿Por qué? Porque Él es la guía de nosotros. Ese es el que nos dice, sigue o detente. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro paracleto, que es nuestra guía, las cosas de Dios no se van a ver con excelencia. Va a ser un ministerio allí opaco, sin frutos, que no va a haber cambios ni en la persona ni en los que los escuchan. Va a ser algo rutinario y Dios no nos llama a ser rutinario, sino que esta palabra corra como río, se extienda, que donde tú vayas la palabra haga el impacto que tiene que hacer, que penetre hasta lo profundo del corazón de las personas y parta lo malo que hay en el corazón para que Dios ponga un corazón nuevo, un corazón sensible, que ame, que perdone, que pueda decir, Señor, heme aquí, Padre, perdona mis pecados, pero aquí estoy tal como soy y quiero servirte, quiero amarte más, acercarme más a ti. Corrígeme, Señor, ayúdame, Padre amado. Y eso te va a traer a tu vida bendición, porque el Padre está viendo al Hijo que se está negando al yo, se está negando a pecar, a hacer cosas malas que de pronto en un pasado ofendimos a muchas personas, a familia y ante todo al Dios Altísimo, porque prácticamente estábamos fuera de la cobertura del Señor y que gracias al amado Salvador Jesucristo nos abrió camino para poder entrar por esa puerta angosta, para poder ponernos a paz con Dios y saber que hay una salvación que es gratuita, que al acercarnos a Él, al avanzar en sus caminos, Dios nos lleva por ese pasto verde, ese pasto agradable, ese maná de vida que la palabra nos corrige, que cada comunión que tú tengas con el Señor, que cada lectura de la palabra traiga en ti cambio, porque la palabra no es para leerla por leer, es para atesorarla en nuestras vidas, porque si Dios nos está hablando de todos los procesos que tenemos que pasar, esto nos ayuda a prevenir, a enredarnos, a buscar dificultades, porque cuando uno le dice al niño no vayas para allá porque por ahí eso no está bien, eso es malo, así tenemos que ser nosotros. El Señor nos corrige, no vayas para allá, no te conviene, no hagas esto, porque esto te va a traer consecuencias. Pero a veces cuando nos prohíben, entonces que vamos a investigar por qué nos están prohibiendo. Mire el ejemplo de Adán y Eva. ¿Dónde terminaron? Fuera, fueron echados de un lugar de bendición, donde no faltó nada, pero el hombre en su necedad, en su desobediencia, se acarrea males a su vida. Son a veces pruebas provocadas por la desobediencia, porque a veces todo se lo achacamos al Señor o al diablo, que este diablo me ataca, me hace, me deshace, y a veces no es el diablo, a veces somos tú o somos yo, que nos provocamos la prueba, forzamos cosas que no podemos forzar, que Dios no está de acuerdo, y nos vienen muchas dificultades.
Por eso es necesario siempre estar en intimidad con el Señor para que Él nos revele el camino que debemos de escoger para bendición, para que esta palabra nos ayude. Y tenemos al Espíritu Santo y no lo utilizamos para nada, lo tenemos allí en disciplina. No le decimos: Espíritu Santo, ayúdame, ¿qué voy a hacer en el día de hoy? ¿Cómo va a ser este día, Padre? Quiero hacer esto. ¿Será que tú estás de acuerdo, Señor? Todo. Si hay amistades que te quieren hacer daño, ir a tu casa, hacerte algo, tú dices: Espíritu Santo, trae a mi hogar vidas que sean de bendición. Lo malo que venga a mi vida, que ni llegue. Todo eso nos acerca al Señor, todo eso nos evita dificultades, pero a veces perdemos la comunión con el Señor, dejamos al Espíritu Santo allí y las cosas van sin rumbo, sin dirección de lo alto. Entonces los discípulos en este momento donde Jesús les está enseñando, ellos, el Señor los iba llevando por procesos, advirtiéndole que no iba a ser fácil, que tendrían tropiezos en su vida. Entonces ellos escucharon la voz de Dios, aprendiendo como niños, porque a veces nos ponemos como niños groseros y el niño tiene que ser obediente. Por eso es que la palabra dice que tenemos que ser como niños. El niño cree, el niño no se pone a dudar. Si el niño le dice: ven, mijito, el papá le dice: venga acá, hijo, tírese en mis brazos. El niño se tira en los brazos sin pensar que va a caer en el suelo, sin pensar que le va a ser golpeado. ¿Por qué? Porque es niño, porque es inocente, porque le cree al Padre, porque siente seguridad de ese Padre, como es nuestro Padre Celestial. Si el Señor nos está llevando por un camino bueno, ¿qué vamos a inventar? Es que yo tengo que experimentar más cosas en Dios. No seamos necios, no conviene, no es la forma de seguir a Cristo, porque cuando vengan esas persecuciones, cuando venga el día malo, nos vamos a descontrolar todo. ¿Por qué? Porque no vamos a estar fortalecidos en la roca que es Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros tenemos que tener un momento para tomar una buena decisión, para no equivocarnos. El cristiano debe depender del Espíritu Santo, especialmente en momentos críticos. No se trata de elocuencia, no, sino de obediencia, de fe. Eso es lo que funciona, lo que sirve. Porque ¿de qué te sirve a ti o a mí que demos un mensaje bonito, bien bonito, que llegó al corazón, que esto, que lo otro, si no obedecemos, si no nos hemos cimentado en la palabra de Dios, en la obediencia, en esa fe que Dios demanda de cada uno de nosotros? Entonces vemos que la división se da aún dentro de los hogares. Vamos a leer el 21, porque esta palabra está muy bonita. Dice: el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los padres los harán morir. Qué tremendo esta palabra. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. O sea que hay una división desde la misma casa. Desde la misma casa hay una contrariedad. Siempre se va a encontrar algo que divida el hogar, que divida la familia. Vemos cómo Jesús advierte a sus discípulos, primero que todo, la persecución, que sería tan intensa que aún afectaría a la misma familia, porque cuando uno se convierte al Señor y es la luz en el hogar, los primeros que se levantan son los familiares. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué te metiste a eso? Tú estás loco, tú estás loca. ¿Ah? ¿Y ahora qué? ¿Vas a llevar la plata para allá, pan del pastor?
pan del sacristán. En fin, se levanta lo que se levanta, porque es así. Siempre un diablo que nos aborrece, que no va a querer que busquemos de ese Cristo maravilloso. Y Dios llama a un pueblo al arrepentimiento. Seguir a Cristo puede causar conflictos, incluso en el seno de la familia. El Evangelio divide cuando unos creen y otros no, porque todo esto se da. A veces hay casas divididas, yo soy testigo, yo soy esto, yo soy lo otro, en fin, como hay uno que dice yo no creo en nada. Todo eso pasa, así que no podemos estar peleando ni con la familia ni con ninguno, sino allí en el secreto. Señor, mi familia está en tus manos, Padre. Mira, yo te conocí, Padre, ellos no te conocen, pero yo no voy a estar peleando con nadie, porque tú no me llamaste a pelear con familia, ni vecino, ni con nadie. Yo voy a orar, Padre, para que ellos también te conozcan, para que cuando ellos tengan una dificultad, un problema, una enfermedad, puedan decir, llámenmelo, llamen a fulanito para que me venga a orar, para que me venga a hablar de Cristo, porque Dios lo hace, porque Él es bueno, misericordioso. ¿Por qué? Porque son instrumentos del enemigo para dañar nuestras vidas y tenemos que estar todos los días preparados, porque todo esto acontecerá a nuestras vidas, porque Él vino a dividir, a matar, a destruir, y cada uno de nosotros tenemos que vivir el precio de servir a ese Cristo, a ese llamado, el precio de sangre de Cristo Jesús. Nosotros también seremos llevados por esos procesos de prueba fuerte que no nos gustan, que nos hacen llorar, que nos hacen decir que Dios nos abandonó, que ya Dios no escucha nuestra oración. Mentira del enemigo. Dios te escucha a cada instante, a cada momento, pero Dios quiere que deposites la confianza en Él, que tengas fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Inclusive seremos odiados. Imagínense, ¿será que el Satanás nos va a amar? Imposible, imposible. A veces no le hacemos nada a las personas y nos tienen odio, pero es lo que tienen allí, que los tiene poseídos, y las personas nos miran con odio y nosotros ni idea que esa persona nos odia, que les da fastidio, que mira, que evangélico, que evangélica, que esto, que lo otro. Nos ponen por debajo como si fuéramos lo peor, pero tenemos un Dios lindo y maravilloso que nos exalta, que Dios permite todo esto. ¿Para qué? Para que su gloria se derrame en esos corazones, para darle la gloria a Él, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que nadie quería. A esos Dios los llama, y nosotros somos los instrumentos valiosos para el reino de Dios, para sembrar esa palabra en el corazón, para que tú y yo formemos un carácter en Cristo Jesús, y cuando estemos delante de esas vidas que no tienen a Cristo en su corazón, ellos sean alcanzados, sean forzados a entrar, porque Dios es el que hace la obra. Si Dios permite una situación de esta, es porque hay un llamado para esas personas, y a veces no entendemos. Hay personas que le obstinan la vida a un hermano, a una hermana. Ve ahí, son años y años y años ofendiendo a la persona, dañándole la vida, tratándola mal, humillándola, y de un momento a otro llegan a una cama, a una clínica, a un hospital, en un lecho de muerte prácticamente. Y allí les toca pedir perdón a esa persona, les toca bajarla a servir, ser humillados y pedir ese perdón por todas las maldades que le hicieron a un hijo de Dios, a una hija de Dios, porque Dios lo hace. Y Dios es tan misericordioso que extiende su amor por esa persona,
y no permite que se pierda esa alma, le da la oportunidad de arrepentirse, de poder decir, Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, contra mi prójimo, contra mi esposa, contra esto, lo que mi esposo, lo que sea, y piden un perdón y Dios se los da. Tanto es el amor de Dios, porque Dios a veces tiene que quitar los estorbos, las piedras del camino, para que nosotros como hijos de Dios hagamos la obra, porque nosotros nos detenemos para predicar la palabra, no para devolvernos. No que yo creo que me equivoqué a estas alturas de la vida. Nos vamos a equivocar, que Cristo Jesús murió y resucitó y que gracias a Él hoy en día tenemos la salvación. Podemos decirle, Señor, perdona mi pecado, ayúdame, Padre. Vea, esto es el tesoro más valioso que Dios nos ha regalado. Eso no tiene precio, el regalo inmerecido que a través de su sangre nos alcanzó a nosotros. Gloria al Señor. Por eso nosotros tenemos que seguir adelante en Cristo Jesús. Entonces, la estrategia en la oposición, y en el verso 23 leyendo la palabra que dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Todas las persecuciones, todos los momentos difíciles, hay momentos para moverse y seguir predicando. El tiempo en estos días es muy corto y hay que ser prestos, apresurarnos para llevar esta palabra, el mensaje de vida, el mensaje de esperanza, y así haya oposición, siempre estar allí, Señor, mira esto, mira que no nos dejan entrar, no nos dejan predicar, Señor, abre las puertas, y Dios lo va a hacer. Dios quita el obstáculo que está en el camino. Y leyendo el 24 y 25, terminando, dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa, al mismo Cristo. Esos hombres que Dios los señaló. Ya. Entonces vemos que hoy en día, vemos que tenemos un Dios grande y maravilloso, un Dios misericordioso que fue calumniado, perseguido, y que nosotros en el sufrimiento que estemos pasando, pues nos podemos identificar como